Ok, la clase de hoy va a ser más bien una clase súper cortita. Vamos a definir lo que es la descomposición de la varianza y vamos a ver algunos ejercicios. Entonces, consideremos inicialmente lo siguiente. Tenemos, nosotros medimos alguna variable en una población que está naturalmente estratificada. Por ejemplo, ok, yo encuesté a algunas personas en la calle y les pedí cuánto recibían de ingreso mensualmente, ¿vale? Cuál era su sueldo. Entonces, además yo anoté de qué comuna pertenecían estas personas. Entonces yo puedo tener el siguiente caso, en que cada comuna se puede comportar de forma distinta al resto. De hecho, en este diagrama, aquí en el estrato 1, yo veo que las observaciones son muy similares entre sí, están muy centradas, digo muy agrupadas, no así en el estrato 2, donde visualmente se ve que están más dispersas que en el estrato 1, y tampoco así en el estrato 3, donde veo que están aún más dispersas. Entonces, debido a estas diferencias intrínsecas en cada categoría, les digo en cada estrato, uno podría preguntarse, eh, ¿qué pasa con la varianza? O una vez que yo tengo todos mis datos agrupados y calculo algún indicador, ¿cómo se comporta ese indicador en cada uno de los estratos? Las preguntas que decía, que surgen eh, con respecto a lo que es la variabilidad. La variabilidad de esta muestra se debe a la variabilidad interna de cada estrato, o de verdad se debe a que la variable en sí es bastante variable de por sí. Debido a eso, nosotros vamos a definir algunos indicadores comparativos para comparar cada uno de estos estratos entre sí. El que nosotros ya habíamos conversado alguna vez era el coeficiente de variación, que la ventaja que tiene este, que al ser dividido por el promedio, se estandariza este valor y pierde la unidad de medida. Así que puedo comparar cualquier tipo de muestra, digo, la variabilidad de cualquier tipo de muestra mediante el coeficiente de variación. Y además de este, tenemos su versión robusta, el coeficiente de variación robusto. Este no lo habíamos visto, pero es una idea similar. También este es, no tiene unidad, así que me permite comparar la variabilidad en distintos tipos de muestras. Además, si es que estuviésemos interesados en comparar la media de cada una de estas poblaciones, podemos definir lo que se llama la media total o media ponderada, en la cual yo a cada población, o a cada estrato más bien dicho, le asigno un peso, que va a estar dado por estos valores P sub I. Entonces el promedio total de la muestra lo voy a considerar como la suma de estos pesos por los promedios individuales de cada estrato, dividido en la suma de los pesos. ¿Vale? Estos pesos, usualmente, disculpen, déjenme, para que no suene eso. Decían, usualmente una elección de estos pesos es tomarlos de esta forma, como la cantidad de observaciones dentro de ese estrato dividido en la cantidad total de datos. Si uno utiliza estos pesos, de hecho, y calcula este promedio ponderado, esto va a coincidir con calcular el promedio directamente de todos los datos, es decir, sumar todos los datos de todos los estratos y dividirlos por el total. Eso. Y de igual forma que tenemos la media total, podemos medir la varianza total o ponderada. Y esta es la importante de la clase de hoy, que a mí me permite descomponer la variabilidad debido a la variabilidad propia dentro de cada estrato y la variabilidad entre los estratos. ¿A qué me refiero con eso? Probamos aquí el dibujo. Aquí yo podría decir que tengo dos tipos de variabilidad. La variabilidad dentro de cada estrato, por ejemplo, aquí tengo una variabilidad pequeña, aquí tengo una variabilidad más grande, y aquí otra más grande, ¿cierto? Entonces, cada estrato tiene una variabilidad intrínseca
Y además, yo podría preguntarme qué pasa con la variabilidad entre todos estos datos, o más bien entre todos estos datos. Y esa es la variabilidad entre, porque estamos hablando de entre cada estrato. Entonces, variabilidad intra es la variabilidad dentro del estrato, variabilidad entre es la variabilidad entre los estratos. Aquí a veces se le llama, o de hecho se le llama de esas dos formas, la variabilidad dentro del estrato se llama dentro o variabilidad intra, y la variabilidad entre los estratos se llama variabilidad entre o inter. Y lo importante de esto entonces es que yo puedo definir la varianza total de mis observaciones como la suma de la varianza dentro más la varianza entre, en donde cada una de estas la puedo definir de esta forma, y en donde les recuerdo que la elección natural que uno suele utilizar es que los pesos P sub i sean de esta forma, como la cantidad de datos dentro de cada grupo dividido en la cantidad total de elementos. ¿Sí? Lo importante de esto es que a mí me permite decir qué es lo que más prima en el cálculo de la varianza, si es la variabilidad dentro de cada estrato, es decir, si eso es lo que explica la variabilidad completa, o si es que la variabilidad completa se explica más por la variabilidad dentro, o sea, entre los distintos grupos. ¿Cierto? De hecho, aquí yo puedo calcular esto de forma porcentual. Puedo decir que la variabilidad, bueno, acá es cuadrado, la variabilidad total dividido en la variabilidad dentro del cuadrado es un tanto por ciento. Y la otra cuando calculo el porcentaje, disculpe, está al revés, esto, ¿cierto? Sí. Es, aquí lo voy a dividido en ST. Eso sí. Estoy viendo qué porcentaje de la varianza total corresponde a ser la varianza dentro, y aquí qué porcentaje de la varianza total corresponde a ser la varianza entre. Y así puedo ver cuál de los dos explica más a la variabilidad total de los datos. Ya vamos a ver esto también en el ejemplo. Bien, entonces analicemos el siguiente ejemplo. Dice, una empresa de estudios de mercado seleccionó al azar 26 empresas que durante los últimos meses se han publicitado en televisión, con el fin de tener una política estándar respecto al cobro en pozos de 100.000 por cada 15 segundos de propaganda en televisión, obteniéndose los siguientes resultados. Los resultados siguientes. Aquí tengo eh, cada uno de los programas donde se emitieron los comerciales, los spots publicitarios, y arriba aparece el costo que se cobró. ¿Sí? Entonces, aquí voy a ir a Excel para analizar esto. Aquí yo ya tengo trabajado los datos. Bien, aquí tengo entonces las variables que me están entregando. Tengo el costo y tengo el programa de cada costo. No, digo, el programa donde se emitió cada comercial. Bien. Entonces, esta información yo la puedo, bueno, puedo primero directamente calcular el promedio de esto. ¿Cómo puedo calcular el promedio? Y lo puedo calcular directamente usando las herramientas de Excel. Promedio de los costos. Y de igual forma, puedo, aquí calculé, calculé que son estándar. Desviación estándar. Aquí Excel tiene las dos opciones, desviación estándar para una muestra o para una población. La diferencia es que uno lo divide por n-1 y el otro lo divide por n.
para que la suma de las varianzas calce con la varianza total, uno tiene que utilizar la dispersión poblacional. Bien, ahí tengo entonces la desviación estándar. ¿Vale? Luego yo puedo, dado que tengo distintos tipos de programas, yo podría pensar que esto a lo mejor me corresponde a hacer mis estratos, así que puedo clasificar la información respecto de cada tipo de programa. Así que en esta tabla voy a anotar el, el tipo de programa, tengo aquí los 6 tipos, los marqué en colores porque así es más fácil contarlos, porque, por ejemplo el programa 4, sé que está aquí, acá y acá. Entonces tengo esas 3 observaciones. Entonces, dentro de cada estrato, yo puedo calcular el promedio, y así, por ejemplo, veo que el estrato 6 es el que tiene el promedio más alto, y el programa 1 es el que tiene el promedio más bajo. También puedo calcular la desviación estándar dentro de cada programa, y así, por ejemplo, bueno, esto no puedo comparar directamente cuál de estos es más variable, porque yo necesito calcular el coeficiente de variación. Entonces calculo el coeficiente de variación como la desviación estándar dividido por el promedio. Y ahora sí puedo decir que el canal 5 es el que tiene mayor variabilidad para los costos, ¿cierto? Para la variable costo. Además puedo yo calcular los pesos que habíamos conversado si quiero calcular la variabilidad total o la descomposición de la varianza. Aquí tengo que los pesos los defino como la cantidad total de observaciones que hay dentro de cada estrato, dividido en la cantidad total de observaciones, que son 26. Y ahí aparece ese número. Después esto yo simplemente lo replico hacia abajo. Ok. Entonces, voy a calcular las medidas comparativas. Primero el promedio total, ya que tengo los pesos y tengo los promedios individuales. Habíamos dicho que esto lo puedo calcular como la suma de las multiplicaciones de los pesos por los promedios. Eso en Excel lo puedo hacer como una suma producto de estos promedios por estos pesos. Suma producto lo que hace es multiplicar cada celda con la celda seleccionada acá a la derecha y luego va sumando todas esas multiplicaciones. Y eso lo divido por la suma de los pesos. Aunque estos pesos suban 1, de igual forma podemos seleccionar esa suma. Y así entonces obtengo el promedio total. Que, como les había dicho yo, cuando utilizo pesos definidos de esta forma, el promedio total va a coincidir con el promedio total, obviamente, del promedio normal de mis observaciones. Luego, la varianza entre y la varianza dentro. Aquí voy a buscar la fórmula que habíamos visto. Esta es la presentación. Esa es la ecuación que habíamos dicho para definir desviación, varianza dentro y la varianza entre. Y habíamos dicho que va a ser los pesos multiplicados por la desviación estándar al cuadrado. Entonces, la varianza hace la varianza dentro, así que esto voy a calcular primero. Varianza dentro, entonces, según esto es una... al revés. No, sí, estoy bien. Varianza adentro, según esta definición, es la suma de los productos de P sub I por las desviaciones estándar al cuadrado, es decir, la varianza. Así que esto va a ser suma producto de los pesos por... Aquí tengo la desviación estándar, pero si la elevo al cuadrado, obtengo entonces la varianza. Y ahí obtengo la varianza dentro de cada uno de los estratos.
Y la varianza entre es similar, es una suma producto ¿de qué cosa? De los pesos por la resta de el promedio individual de cada, sí, de cada estrato, menos el promedio total, es decir, este es el promedio ponderado, y eso al cuadrado. Y es decir, estoy calculando aquí los pesos multiplicados por esta expresión. Así que, enter. Y ahí obtengo entonces la varianza entre los estratos. Si me fijo aquí en el coeficiente de variación, veo que tengo estos dos estratos son los que tienen mayor variabilidad, luego este, y estos de aquí tienen una variabilidad parecida. Es decir, si comparo la variabilidad entre estratos, la variabilidad es bien distinta. Por lo tanto, yo esperaría que la varianza entre y la varianza dentro sean bien distintas, como fue el resultado que obtuvimos. Luego, la varianza total se calcula simplemente como la suma, en realidad es la varianza entre, más la varianza dentro. Ahí está mi varianza, estoy a hacer al cuadrado, varianza total. Y fíjense que si yo calculo la desviación estándar como la raíz de este número, recuperamos la varianza de desviación estándar original. Esos números coinciden. Por lo tanto, yo podría entonces calcular cuál de estas dos varianzas es la que más aporta a la variabilidad total. Eso lo puedo calcular como eh, la varianza entre dividido en la varianza total. Y esto como la varianza dentro dividido en la varianza total. Y luego esto lo puedo dejar expresado como porcentaje. Bien, de esa forma. Entonces, el 71% de la variabilidad total se explica mediante la variabilidad entre los estratos. Y eso es un resultado interesante de nuestro análisis. 71. ¿Ya? Entre los estratos. Bien. Eso entonces con respecto a este ejemplo. No sé si hay dudas o consultas. Bien. Ese era nuestro primer ejemplo. Y segundo ejemplo es más bien la misma idea, solamente que para otro caso. Acá dice, en un curso de matemáticas se ha realizado un certamen. Este curso está compuesto por estudiantes de 10 carreras distintas, que son las que aparecen acá, en Ingeniería Civil Industrial, Civil Matemática y Civil Mecánica. Y aquí también se observan las notas del certamen, separadas por cada una de las carreras. Entonces vamos a repetir el análisis anterior. Vamos aquí a este gráfico ahora. Aquí tengo entonces la información que está en la presentación. Tengo cada una de las carreras y tengo las notas que se obtuvieron por carrera. Esto aquí ya está un poco más ordenado. Aquí tengo a las civiles industriales, aquí están los matemáticos y aquí están los civil mecánicos. Nuevamente, calculo el promedio general
y la varianza general. Entonces, voy a repetir el análisis. Aquí puedo separar toda mi población según estos tres estratos que identifico. Puedo calcular cada uno de estos valores. La frecuencia son la cantidad de datos que tengo en cada uno de estos estratos. Calculo el promedio por estrato, así esto va a ser el promedio. Promedio. Esto es industrial. Industrial está aquí, sí que sería este promedio. Y así con cada uno de las carreras. Aquí noto, por ejemplo, ya que el promedio de los matemáticos fue mayor, ¿cierto? El de los mecánicos con los industriales fue muy bien parejo. Y calculé también desviación estándar, nuevamente como desviación estándar poblacional. Desviación estándar poblacional de únicamente los industriales. Y así también para los civil matemáticos y los civil mecánicos. Está haciendo mucho ruido el vecino, déjenme así con audífonos, quizás elimino un poco el ruido ambiente. No sé si se escucha en sus casas. Un taladro aquí. Sí, pero no molesta tanto. Qué bueno, porque a mí me molesta mucho, entonces tenía miedo que también les molestara a ustedes. ¿Me escuchan, cierto? Sí se escucha, profe. Ya, súper. Entonces, teniendo el promedio y la desviación estándar, para comparar variabilidad, siempre recurro al coeficiente de variación. Y aquí observo que las variabilidades son bastante parecidas, ¿cierto? El que es más que tiene más variabilidad es ingeniería civil mecánica, pero aún así no se escapa tanto de las otras, ¿cierto? Son bastante similares. Ok. eh, Me faltó aquí. No tengo mis... Ah, sí, en vez de utilizar pesos, ya aquí, ¿se acuerdan que anteriormente nosotros habíamos definido los pesos como la frecuencia dividido en el total, que si aquí sumo son 9 más 11, 20, más 10 son 30? Yo puedo definirlo así, que serían los pesos. O puedo calcular directamente utilizando n y luego dividiendo por el total de datos. Aquí eso es lo que había hecho. En vez de la suma producto de los pesos, había puesto la suma producto de la frecuencia y luego al final dividí por 30, que es lo mismo. Pero para utilizar las expresiones que teníamos, esto sería suma producto de los pesos, que si se fijan son todos muy similares, con respecto eh, entre... Ahí lo tengo al revés. Esto era, voy a recuperar esto. Suma, esta es la más sencilla, ¿cierto? Entonces esto es suma producto de los pesos con las divisiones estándar. Pero aquí tengo división estándar, necesito ocupar la división estándar al cuadrado, así que simplemente aquí elevo al cuadrado. Me entró en duda si es que en el anterior lo hicimos así, ¿no? Está al cuadrado. Sí, está al cuadrado, sí, lo hicimos bien. Bien, ahí tengo entonces mi varianza dentro. Y la varianza entre, habíamos dicho que esto iba a ser suma producto de los pesos estos por eh, el promedio individual de cada grupo, que es esta acá, menos el promedio total, y eso al cuadrado. Pero aquí me equivoqué, porque son todos los promedios. Ahí sí.
y cierro paréntesis. Eso. Entonces aquí tengo la varianza entre y la varianza dentro. Por lo tanto, la suma de estas dos es este valor. Y espero, no tengo un error porque no me coincidió con la varianza total. Cuando no me coincide con la varianza total es porque tengo un error entre medio. Antes coincidía, ahora no. Así que aquí probablemente hice algo mal. Voy a hacerlo de nuevo esto. Suma producto, que tengo los pesos. Aquí dije que era el promedio de cada uno de estos. Profe, ¿Sí? los pesos era la frecuencia dividida en el total de la frecuencia, ¿no? De la suma, perdón. Sí. Ah, tengo los Eh, pesos mal, Creo que ¿cierto? lo puso dividido en 39, si no me equivoco, Ya. y Eso era es. 30. Muchas gracias, sí. Lo reviso enseguida. Voy a terminar de anotar la fórmula aquí, para eso. Y en efecto, por 39. Muchas gracias. Ahí sí. Sí, porque ahora sí, la varianza total me coincide con la varianza que habíamos calculado acá abajo, que es 643,37, 643,37. Profe, otra consulta. ¿Sí? Eh, Cuando está escribiendo la fórmula en Excel, ¿cómo hace como para colocar el cuadrito y que se le coloque ahí ya el F7, el F6? ¿Ocupa alguna letra en específico? ¿Un control? Eh, no entendí la pregunta. ¿Que aparezca qué cosa? Cuando no sé, pues si quiero sumar SE más SD, usted coloca como que coloca al tiro el cuadradito. Sí. Ya, aquí quiero la Selectiva suma. Sí. Entonces lo que te voy a poner para que se active es apretar igual. Y ahí entonces, cuando yo aprieto igual, Excel reconoce que todo lo que yo escribo dentro va a ser una fórmula o va a ser algún cálculo. Entonces le digo, selecciono esta casilla, después le pongo más esta Es casilla. solo haciendo clic. Sí, si pongo otra Ya, ya. casilla me la va cambiando. Ya, ya. No es necesario poner la mano. Ya, gracias. No sabía Sí, eso. no hay de qué. Entonces, para este ejemplo, notamos que al contrario del ejemplo anterior, aquí son todos estos al cuadrado por si acaso. Decía, al contrario del ejemplo anterior, aquí la mayor variabilidad es la variabilidad dentro de cada grupo y no entre los grupos. De hecho, el coeficiente de variación es similar para los tres grupos, como habíamos comentado, y además los pesos son similares. Es decir, las cantidades en cada grupo son bastante cercanas. Por lo tanto, lo que más explica la variabilidad total es la varianza dentro de cada estrato. Esto no me acuerdo qué era, pero me acuerdo más. Entonces, voy a calcular el SE al cuadrado dividido en ST al cuadrado. Y luego voy a calcular el SD, el SD al cuadrado dividido en ST total al cuadrado. Y esto sería entonces esto dividido en esto. Sería esto dividido en esto. Luego lo paso a porcentaje. Entonces, prácticamente toda la variabilidad es debido a la variabilidad dentro de cada grupo. Bien, eso entonces. Eso es de lo que quería hablar hoy día. Como les había dicho al principio, es una clase bien cortita, porque ya hemos
cubierto la totalidad de la materia de estadística. Y la próxima clase ya vamos a partir con materia de probabilidades. De vuelta el 18. Así que eso, pues no sé si tienen dudas o consultas, preguntas. De la clase de hoy, como les decía, lo que me interesa o lo importante es esta descomposición de variabilidad. Porque eso eventualmente me puede ayudar a mí a refinar procesos. Por ejemplo, si tengo 3 máquinas que están fabricando algún producto y yo mido la varianza de los productos, a lo mejor me interesaría saber si es que esa varianza se debe a variabilidad dentro. Perdón. Sí, perdón, lo que está diciendo, que se puede ver a la variabilidad dentro intrínseca de cada máquina, o puede ser a variabilidad entre las máquinas, que a lo mejor son muy distintas. Me están diciendo si puedo subir la planilla Excel al aula. Por supuesto que sí. Voy a guardarla. Bueno, así que eso. Y también si es que de repente la variabilidad dentro entre es muy grande, podría suponer yo que a lo mejor hay algo que está funcionando mal. O quizás es importante identificar algún proceso que tiene mayor variabilidad que los otros. Así que eso es lo más importante, diría yo, de esta clase. Esta ecuación de acá. Como último comentario, por lo general, si es que ustedes buscan la varianza entre y dentro en Internet, estas ecuaciones van a aparecer escritas directamente utilizando estos pesos. Es decir, no se va a hablar de pesos, sino que directamente en la ecuación va a aparecer este valor, n sub i dividido en n total, en vez de esta ponderación de aquí. Así que eso pues. Entonces cortito de hoy día. No sé si hay más dudas o consultas. Bien. Si no hay dudas ni consultas, terminamos por hoy entonces. Sí. Así que espero que descansen en su semana de vacaciones y que lo pasen muy bien donde quiera que estén. Nos vemos a la vuelta. Chao, profe, Chao, muchas profe. gracias. Que esté bien. Chaito, adiós. Cuídense que estén bien.